Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la clase de trigonometría, ¿listo? Bueno, entonces estábamos mirando, el tema que estamos mirando ahorita son las funciones trigonométricas para ángulos cuadrantales, ¿listo? Entonces dijimos que los ángulos cuadrantales son 0, 90, 180, 270 y 360 y se llaman así porque son los ángulos que marcan el principio y el final de un cuadrante. O sea, si yo tengo aquí el plano cartesiano, esto sería 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Y estos ángulos 0, 90, 180, 270 y 360 se llaman ángulos ¿qué? ¿Ángulos qué? Cuadrantales. Porque marcan el principio y el final de un cuadrante. Por ejemplo, el primer cuadrante empieza en 0 y termina en 90. ¿Sí? El segundo cuadrante empieza en 90 y termina en 180. El tercer cuadrante empieza en 180, termina en 270. Y el cuarto cuadrante empieza en 270 y termina en 360. Por eso estos ángulos se llaman cuadrantales. ¿Listo? Eso toca pues aprendérselos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos aquí? ¿Qué es lo que hicimos? Construimos una circunferencia. Se llama unitaria. ¿Qué es una circunferencia unitaria? Donde el radio vale 1. Bueno, entonces ubicamos unos puntos por aquí donde tocan aquí en esta circunferencia estos puntos y ubicamos las coordenadas. ¿Listo? Entonces recordemos aquí las coordenadas. ¿Cuáles son las coordenadas aquí? Para X, 0. Para Y, no. Para X, 1. Para Y, 0. Para 90 grados, las coordenadas, ¿cuáles son? Para X, 0, 1. Para 180 grados, para X, menos 1. Para Y, 0. 270X, 0Y, menos 1. Perfecto. Siempre que tenemos, estos son puntos en el plano cartesiano, siempre el primero corresponde a ¿qué eje? Al eje X y el segundo al eje Y, siempre va XY, XY, XY. ¿Qué más fue lo que dijimos? Dijimos que dijimos que X, cuando el radio es 1, da el valor del coseno y Y da el valor del seno. X da coseno y Y da seno, X da coseno, Y da seno, X da coseno y Y da seno. ¿Por qué cuando el radio es 1? ¿Por qué cuando el radio es 1, X da el coseno y Y da el seno? ¿Por qué? Entonces, la razón es la siguiente. Miren, cuando usted va a encontrar seno de un ángulo cualquiera, un ángulo alfa cualquiera, pregunta, ¿el seno se define cómo es que es en términos de X, Y y R? ¿Cómo es que seno se define como? En términos de X, Y y R, ¿seno es igual a qué? Sí. Y sobre R. Si el radio es 1, pregunta, ¿cuánto da Y dividido entre 1? Da Y, ¿no es cierto? Eso da Y. Entonces, cuando el radio es 1, el valor del seno, ¿quién es el valor de Y? Y para calcular el coseno es X sobre R. Cuando el radio es 1 me quedaría X sobre 1. ¿Y cuánto da X dividido entre 1? X. Entonces noten ustedes que cuando el radio es 1, el valor del coseno es la componente en el eje X. Por eso aquí X da coseno y Y da seno. Pregunta, si el radio no fuera 1, fuera otro radio cualquiera, ¿allí podríamos decir que X es coseno y Y es seno? No. Solamente cuando el radio es 1. ¿Por qué? Porque seno es Y sobre R. Y como R vale 1, ¿cuánto da Y sobre 1? Y. Entonces, ¿quién es seno? Y. Cuando el radio vale 1, X sobre R. Como R vale 1, X sobre 1, ¿cuánto da? X. Entonces, coseno es X. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el radio es 1 solamente. Listo. Y entonces, con esto, ¿qué es lo que hicimos a raticos? Llenamos esta tabla. ¿Listo? Bueno. 0 grados y acá está en radianes. Les recordé o les enseñé rápidamente a ubicar los ángulos en radianes. Aquí los tenemos en grados, ahora los vamos a ubicar en radianes. ¿Listo? Aquí están en grados, ahora en radianes. Bueno, en radianes aquí serían 0. En radianes, ayúdenme por favor, aquí ¿cuántos radianes son? Aquí. ¿No? Pi radianes. Aquí es la mitad de pi es pi medios, ¿no es cierto? Y entonces nos vamos a ir de pi medios en pi medios. Entonces aquí sería un pi medio, 2 pi medios, que se cancela y da pi. Aquí serían
3 pi medios y aquí es 4 pi medios. ¿Qué es 4 pi medios? Simplifique 4 medios. ¿Cuánto es 4 sobre 2? 2. Entonces 4 pi medios es 2 pi. Entonces en radianes los ángulos van así. Van 0 radianes, pi medios, pi, 3 pi medios acá y 2 pi. Esos son los que están aquí. ¿Listo? 0 pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ahora para ubicar los ángulos, para ubicar los valores, simplemente veo aquí. Entonces seno de 0, mírenlo, aquí está. El seno de 0 vale 0 y el coseno vale 1. Listo. Para pi medios o 90 grados, seno, vamos rapidito, seno 1, coseno 0. Para pi o 180 grados, seno 0 y coseno menos 1. Para 270, seno menos 1 y coseno 0. Para 360 es lo mismo que 0, entonces sería 0, 1, 0, 1. 360 y 0 tienen los mismos valores. ¿Listo? Bueno, con esos valores, seno y coseno, yo puedo completar toda la tablita, es decir, puedo encontrar tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo encontramos el valor de la tangente? Pónganme atención, por favor. ¿Cómo encontramos el valor de la tangente? Exactamente. Recordemos que la tangente es y sobre x. ¿Listo? En otras palabras, seno y x es coseno. Entonces sería seno del ángulo alfa o cualquier ángulo, si es tangente de alfa, dividido entre el coseno de ese mismo ángulo. Entonces dividimos esto entre esto y da la tangente. 0 dividido entre 1, ¿cuánto es? 0. 1 dividido entre 0 no existe. No se olviden que cuando el 0 está abajo, la división no existe. 0 entre menos 1, 0. Menos 1 dividido entre 0 no existe. Bueno, no se olviden que el 0 es neutro, ¿no? No tiene signo, por eso es 0 nada más. 0 dividido entre 1, ¿cuánto da? 0. La cotangente es al contrario, la recíproca, o sea, sería coseno sobre seno. Entonces vamos a dividir este entre este. 1 entre 0 no existe. 0 entre 1, 0. Menos 1 entre 0 no existe. Cuando el 0 está abajo, no existe. División por 0 no existe. Aquí da 0, 1 entre 0 no existe. Listo. La secante es la recíproca del coseno. No se olviden que las recíprocas van así, este con este recíproco, este con este recíproco. La secante es la recíproca del seno. ¿Qué es el recíproco? Si usted tiene 3, ¿cuál es su recíproco? 1/3. Los voltea. Si usted tiene 2/5, ¿cuál es el recíproco de 2/5? No, 2/5. ¿Cuál es el recíproco? Los voltea. 5 medios. Por eso cuando usted tiene 3, como esto es 3 sobre 1, los voltea y le queda 1/3, se llama el recíproco. ¿Listo? La secante es la recíproca del coseno. ¿Cuál es el recíproco de 1? El recíproco de 1 es 1 sobre 1 y eso da 1. ¿Cuál es el recíproco de 0? Listo, miren, el recíproco de 0 sería 1 sobre 0 y 1 sobre 0 no existe. Perfecto. ¿Cuál es el recíproco de menos 1? Exactamente, sería 1 entre menos 1. ¿Y cuánto da 1 entre menos 1? Menos 1. Entonces aquí da menos 1. El recíproco de 0 no existe, ¿verdad? El recíproco de 0 no existe. Listo. El recíproco de 1, 1. Míralo aquí. Listo. Vamos a la cosecante, la recíproca de seno. O sea, el recíproco de 0 no existe. No existe. El recíproco de 1, 1. Aquí está. El recíproco de 0 no existe. El recíproco de menos 1, menos 1. El recíproco de 0 no existe. Perfecto. Ahí está entonces la tablita para los ángulos cuadrantales. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? ¿O estamos claritos hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, listo, no hay preguntas. Entonces continuamos. Vamos ahora a las funciones trigonométricas para 30.